Hola, buenas tardes a todos. ¿Me veis y me escucháis correctamente? Perfecto, muchas gracias por contestar, muchas gracias. Bienvenidos todos a una nueva sesión acerca del mundo de la lectoescritura y de la fonología. Dejadme un segundo que me veo como un reflejo ahí muy grande. Bueno, lo que os decía, bienvenidos todos a una nueva sesión. Mientras, un par de minutitos mientras va llegando la gente, para los que estáis aquí, me voy a ir presentando y os voy a explicar un poco el funcionamiento de esta sesión. Yo soy María Mateo, soy la responsable de formación de Cuentos para Crecer y Cuentos para Crecer es una plataforma de formación online que hace 6 años que estamos en el mercado. Y trabajamos principalmente 2 áreas, todas las áreas de la lectoescritura y por otro lado las áreas de educación emocional. Desde hace 6 años que lanzamos al mundo esta plataforma de formación, decidimos compartir parte de nuestro conocimiento y hemos sido muy activos tanto en la escritura de artículos como grabando microvídeos, como haciendo webinars en abierto desde hace 6 años. Ahora es verdad que hemos intensificado estas webinars. Nosotros somos un equipo multidisciplinar, pero normalmente me veis a mí porque soy un poco la cara visible, sobre todo en estas sesiones que hacemos en abierto, ¿de acuerdo? Yo soy la encargada de transmitir y de comunicar todo este material que elaboramos conjuntamente. Así que si os gustan las webinars, simplemente que sepáis que seguiremos en esta línea que iniciamos hace prácticamente ya, han perdido el número de semanas, pero muchísimas semanas. Y cada viernes publicamos las webinars en abierto que hacemos la semana siguiente, así que os animo a los viernes a entrar en la plataforma, a consultar en la parte superior que pone webinars gratuitos y encontraréis los de la semana siguiente. En relación al funcionamiento de esta sesión, ¿cómo vamos a funcionar? Esta sesión tiene una duración de 60 minutos, de los cuales intentaré, me cuesta mucho a veces ceñirme al tiempo, pero voy a intentarlo. Ayer hicimos una sesión sobre fomento lector y lo clavé, digamos, y dije 40-45 minutos, justo es lo que tardé. Voy a tratar de tardar unos 40-45 minutos en compartir esta presentación que veis ahora en la parte central de la pantalla. Y el resto del tiempo voy a dedicarlo, 15 minutos, voy a dedicarlo a contestar vuestras preguntas. En primer lugar, me disculpo de antemano porque me cuesta a veces contestar a todas las preguntas que me hacéis. Voy a dedicar 15-20 minutos a contestar preguntas. Las que no alcance, ya os pido disculpas y os pido de verdad que me escribáis a mi correo electrónico, que es maria@cuentosparacrecer.org, y trataré de dar respuesta vía correo electrónico, ¿de acuerdo? ¿Cómo me hacéis llegar las preguntas cuando llegue el momento? Tenéis una opción en la parte superior que pone preguntas y respuestas. Durante la sesión o al finalizar, cuando queráis, podéis escribir vuestras preguntas. Yo cuando termine la presentación iré directamente a estas preguntas y respuestas y iré contestando las que me hayan aparecido, ¿de acuerdo? Tenemos por otro lado otra opción de comunicación, que es este chat que habéis empezado a probar. ¿Qué hacemos con este chat? Este chat, la idea es la siguiente, es que si durante la sesión tenéis algún tema técnico, María, no te oímos, no te vemos, etcétera, me lo escribáis a través del chat. Y si durante la sesión os hago alguna pregunta,
también contestar a través del chat. Pero las preguntas que queráis, particulares, etcétera, que queráis que conteste, por favor, a través de preguntas y respuestas. Yo siempre las explico, pero mucha gente las escribe en el chat. ¿Qué ocurre? Que luego la información del chat la gente escribe y nos quedamos y se queda información sin contestar. Entonces no me gustaría que ocurriera esto. Así que lo dejaremos, lo dividiremos en estas dos partes. ¿De acuerdo? Dicho todo esto, ¿dudas o preguntas del funcionamiento de la sesión o lo tenemos todo clarísimo y entramos en materia? Todo claro, súper bien. Pues vamos allá con esta sesión en la que vamos a hablar específicamente sobre la evaluación de la conciencia fonológica. ¿Y qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar, es un tema muy específico y me gustaría, antes de entrar en detalle en la parte de evaluación, hablar un poco de este marco conceptual, del concepto de alfabetización emergente y dónde situamos esta conciencia fonológica dentro del concepto de alfabetización emergente. Después vamos a hablar brevemente de por qué pensamos que la evaluación fonológica es importantísima. Después hablaremos del qué, de qué áreas deberíamos evaluar. Después hablaremos sobre... está mal en el orden, porque primero vendrían los test estandarizados. Vamos a intentar haceros un pequeño pasaje, un pequeño viaje, digamos, por las principales herramientas estandarizadas en materia de conciencia fonológica. No os voy a recomendar ninguna en concreto, sino que os voy a intentar explicar las diferencias entre ellas y, por tanto, dejaré a vuestro criterio, en función de vuestras necesidades, que sepáis escoger una o la otra, ¿de acuerdo? No vamos a entrar en valoraciones, sino que lo que vamos a intentar es explicar bien cada una de las principales herramientas que hay estandarizadas de evaluación fonológica, qué es lo que evalúan y para qué se recomienda cada una de ellas. Y por último os voy a compartir una actividad de evaluación muy lúdica. No correspondería a hacer un test estandarizado, sino que es una actividad lúdica que la podéis hacer en grupo y que os puede dar, sobre todo cuando estamos trabajando en aula, una idea clara de más o menos dónde está el nivel de conciencia fonológica que tenemos en un grupo de alumnos. También lo podríamos hacer de manera individual. El punto de este tipo de actividades que os voy a presentar al final es que son lúdicas y que buscan a través del juego que nosotros seamos capaces de ver o de intentar ver dónde está, a partir de qué momento empezamos a tener dificultades en el área fonológica y, por tanto, que nos sirva de guía para empezar a trabajar, ¿de acuerdo? Pues vamos con el primer punto. ¿Qué es la alfabetización emergente? Mirad, en los años 80 en Estados Unidos se empezaron a dar cuenta que aproximadamente el 35% de los niños que iniciaban un proceso de lectoescritura no eran capaces de culminarlo con éxito. Entonces empezaron a investigar qué es lo que ocurría y se dieron cuenta que lo que pasaba es que había una falta clarísima de habilidades previas a la lectura, estas habilidades que necesitamos activar para aprender a leer. En ese contexto se giró la mirada para atrás y se puso de alguna manera el énfasis, el punto en los años prelectores. Y se empezó a hablar del concepto de alfabetización emergente. Alfabetización emergente, en palabras de Massetti, es todo aquello que los niños saben acerca de la lectura y la escritura antes de saber leer y escribir de manera autónoma. Y el concepto de alfabetización emergente genera... ¿me escucháis? ¿Me seguís bien? Porque me dice que tengo una conexión... Me acaba de avisar el programa que no tengo buena conexión. ¿Seguimos? ¿Me seguís escuchando? Vale, genial. Pues nada, entonces ha sido un aviso que me ha dado el sistema. A veces se os corta, se ha parado un poco, pero ahora mejor. Vale. Vale, ha habido un momento que ha fallado, pero entiendo que ahora funciona mejor. Vale,
Voy a seguir. Si os sigue ocurriendo, por favor, avisarme a través del chat, que pararía un segundo para cambiar la conexión, ¿vale? Porque puede ser que esta esté dando un poco de problemas, ¿vale? Venga. Lo que os decía, que la alfabetización emergente, en palabras de Massetti, es todo aquello que los niños saben acerca de la lectura y la escritura antes de saber leer y escribir de manera autónoma. Este concepto de alfabetización emergente yo creo que aporta dos grandes ideas. La primera de ellas, el proceso de la alfabetización formal. No lo empezamos el primer día que vamos al colegio o el primer día que empezamos en una educación primaria, sino que lo iniciamos cuando nacemos, porque la alfabetización es un proceso que iniciamos en el mismo momento del nacimiento y pasa por distintas etapas. La primera de ellas, la alfabetización emergente, en la que adquirimos una serie de herramientas que necesitaremos activar cuando aprendamos a leer y a escribir o cuando iniciamos el proceso de alfabetización formal. Por tanto, nos transmite la idea de proceso, de que no es algo que iniciamos en un día concreto, sino que es un proceso. Y por otro lado, el concepto de alfabetización emergente pone el valor en los años previos al inicio de la lectoescritura. Y esto creo que aún muchas veces no lo tenemos claro. El proceso de alfabetización, la etapa emergente, la etapa prelectora, es importantísima. Y es importantísima porque sin las habilidades que adquirimos en esta etapa no podremos culminar este proceso con éxito, el de alfabetización formal. ¿Cuáles son estas habilidades? Son dos tipos. Una son las habilidades de narración, que son las que me van a permitir comprender aquello que yo he leído. Son herramientas de lenguaje, de vocabulario, son herramientas de conciencia sintáctica, de conciencia narrativa, etc. Y otras son las habilidades de decodificación, es decir, son aquellas habilidades que me van a permitir transformar aquello que yo veo impreso en una producción fonológica. Ambos grupos son básicos y ambos grupos son necesarios para aprender a leer. Sin estas dos áreas no vamos a culminar el proceso de alfabetización formal con éxito. Hoy vamos a hablar de una de ellas, vamos a hablar de la conciencia fonológica. ¿Por qué es tan importante la evaluación fonológica? Como os decía antes, hay un porcentaje importante de niños que se dieron cuenta, ¿os acordáis que os he hablado de un 35% de los niños que se dieron cuenta que iniciaban el proceso de alfabetización formal sin prerequisitos? Y ahora os voy a dar otro porcentaje. Este mismo, un 35% de los niños sin un entreno fonológico directo, independientemente de que haya algún tipo de trastorno de base neurológica, como puede ser una dislexia, no alcanzan un nivel mínimo de fonología para encarar un proceso de lectoescritura con garantías. Es decir, si no trabajamos de manera explícita, de manera sistémica y de manera decidida en los años prelectores la fonología, vamos a tener un gap importantísimo de niños que van a tener enormes dificultades para aprender a leer. Por tanto, el trabajo fonológico es importantísimo. ¿Pero qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que tenemos en nuestros sistemas educativos una altísima incidencia de los métodos globales. Los métodos globales no trabajan de manera sistémica las partes del lenguaje, no trabajan Ahora sí, ¿se os va? ¿Me avisáis? ¿A todo el mundo le ocurre? ¿Seguimos bien? Voy a escribir porque me parece... Vale. Escucháis bien, escucháis bien. En general escucháis bien, alguien no. Puede ser que la conexión haya la persona que me dice que no se escucha, puede ser que sea su conexión, ojo. A mí me avisa, si me baja mucho la conexión me avisa y por ahora no me ha vuelto a avisar. Cuando he parado es porque me había avisado, ¿de acuerdo? Vale, lo que os decía. Lo que ocurre es que estamos en sistemas educativos con una alta incidencia de los métodos globales.
Los métodos globales no trabajan de manera sistémica todas las áreas fonológicas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nos vamos a encontrar con un porcentaje de niños que pueden tener que pueden tener un número de habilidades prelectoras en materia de fonológica que no llega a prerequisito para aprender a leer. Por tanto, aprender a evaluarlos, ¿qué quiere decir evaluarlos? Aprender a detectar a aquellos niños que necesitarían un entreno extra, que si trabajáramos con métodos analíticos probablemente no necesitaríamos hacer estas evaluaciones, no necesitaríamos tener tan clara la evaluación, porque ya trabajaríamos con todas las áreas, pero cuando estamos trabajando en métodos globales probablemente sí necesitamos analizar dónde está el nivel fonológico para intervenir antes de que se pueda producir algún tipo de dificultad al inicio de este proceso lectoescritor. Por tanto, la evaluación en métodos globales, la evaluación fonológica, si estáis trabajando en métodos globales, desde mi punto de vista, es importantísima para no dejarnos nadie, para que antes de que estos niños se confronten delante de una situación con problemas, vamos a adelantarnos, digamos. Además, también en aquellos niños que sí presenten algún tipo de dificultad de base neurológica, como puede ser una dislexia, en estas evaluaciones también los podríamos detectar, ¿de acuerdo? Por tanto, la evaluación se presenta como una herramienta importantísima de prevención de posibles dificultades alrededor de la lectoescritura, sobre todo si estamos trabajando con métodos globales. Vale. ¿Qué evaluar? Vamos a evaluar, esto os lo dejo simplemente para que lo tengáis, son distintos estudios que proponen qué evaluar, qué áreas deberíamos evaluar. Yo lo que he hecho es sintetizar esa información y ordenarla, pero en las dos slides anteriores tenéis las referencias, ¿de acuerdo? Por si a alguien le interesa tener esta referencia bibliográfica. Vamos a evaluar 4 áreas distintas, o deberíamos evaluar 4 áreas distintas. Estas 4 áreas son todas las áreas que deberíamos trabajar cuando trabajamos con ciencia fonológica. Este es el orden en el que deberían ser evaluadas. ¿Qué quiere decir? Para que una evaluación sea efectiva, necesito ir presentando las distintas actividades como en un orden creciente de dificultad para saber dónde está el punto en el que deberíamos empezar a trabajar. Si presentamos actividades silábicas por aquí, actividades de rima después o actividades fonémicas, si no trabajamos de manera ordenada las actividades en las que vamos presentando, es probable que no sepamos en cuál es el punto en el que debemos trabajar. La conciencia fonológica, como cualquier aprendizaje, tiene un punto de acumulativo. Y os voy a poner un ejemplo, porque siempre pongo este ejemplo y lo ve todo el mundo clarísimo. Si comparamos con el aprendizaje matemático, tenemos clarísimo que no vamos a enseñar a multiplicar antes de saber sumar, que no vamos a enseñar a sumar antes de tener clara la recta numérica, etcétera, etcétera. Por tanto, el aprendizaje, aunque haya áreas que se solapen, tiene un punto de acumulativo. Podríamos hacer una pequeña escalera. El aprendizaje fonológico es exactamente igual. Tiene unas áreas que son más fáciles y unas áreas que son más difíciles. Nuestro objetivo final, ¿cuál es del trabajo fonológico? Alcanzar una buena conciencia de fonema. Este último punto que veis abajo. Pero para llegar aquí, para llegar a esta conciencia de fonema, tenemos que haber pasado una serie de pasos. ¿Cuáles son estos pasos? ¿Cuáles son estas áreas que deberíamos entrenar? En primer lugar, las áreas preparatorias, no es específicamente conciencia de fonema, pero si entendemos conciencia fonológica como la habilidad para notar la arquitectura del lenguaje, la forma como se construye el lenguaje, la primera gran estructura del lenguaje son las frases, que están compuestas por unidades más pequeñas, que son las palabras. Y esto es un conocimiento que tenemos que trasladar. Por tanto, ¿qué evaluaríamos? Primero, frases y palabras.
En segundo lugar, nosotros, aquí lo he puesto aquí, luego veréis que en la actividad os lo propongo al revés y hago el matiz. La conciencia de rima es un área controvertida. ¿Por qué? Porque la identificación de rima es un área relativamente fácil. La identificación de rima tiene mucho que ver ¿con qué? Con los juegos de dedos, las canciones de cuna, muchos de los cuentos que leemos a los prelectores son rimados, etc. Por tanto, es el primer acercamiento a esta musicalidad del lenguaje y es bastante rápida la identificación de rima. Sin embargo, la creación de rima es una actividad compleja, es una actividad que no es tan fácil de adquirir porque necesitamos haber hecho un trabajo previo que es el silábico. Por esto podéis hacer dos cosas, o trabajáis rima o cuando presentéis actividades de evaluación, presentáis primero rima, identificación y después del trabajo silábico presentáis creación de rima, o bien presentáis primero todas las áreas silábicas y después las áreas de rima. En el pequeño ejercicio que os he propuesto en esta presentación veréis que lo he propuesto de esta manera. Primero trabajar las áreas silábicas y después las áreas de rima. ¿Qué trabajaríamos en rima? Identificación y ser capaces de crear rima. En las áreas silábicas, tres áreas distintas. En este orden, más fácil mezcla, análisis y modificación. ¿Qué es la mezcla? La mezcla es que yo te doy una palabra y yo te digo, os voy a dar una palabra y os la voy a decir en sílabas y tenéis que adivinar qué palabra os he dicho. Imaginaos que yo digo, mesa, y los niños dicen, ¿has dicho mesa? Perfecto, esto es mezcla. ¿Qué es análisis? Ahora yo te doy mesa y tú me tienes que decir mesa, es decir, tienes que segmentar la palabra. Y por último, la modificación, que es la más compleja. ¿Qué es la modificación? Yo te doy la palabra mesa y ahora te digo, venga, ahora me quitas la sílaba final. ¿Qué queda? Me. Ahora me quitas la sílaba inicial. ¿Qué queda? Sa. Y ahora quitar y añadir. Ahora a mesa le vamos a añadir una sílaba que te inventes al final. Mesa, ta. No sé, por ejemplo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Modificaciones, añadir y quitar. Finales primero, iniciales y después los mediales. Con conciencia de fonema lo mismo. Mezcla primero, análisis después y por último modificación. Estas son todas las áreas y este es el orden en el que deberíamos trabajarlas, si las trabajamos, y este es el orden en el que deberíamos evaluarlas. ¿Por qué? Porque así nos van a dar la idea de dónde está la dificultad, de cuáles son las áreas o en qué momento nos estamos encallando y así poder trabajar sobre ello. Mirad, en relación a los test estandarizados, este cuadro no es para que os lo aprendáis, simplemente es para explicaros, ¿vale? Una cosa que veremos a continuación. Mirad qué cantidad arriba, en el eje de arriba, en el eje horizontal estáis viendo distintas test estandarizados de evaluación fonológica. Y en el eje vertical estamos viendo las distintas tareas. Y evidentemente donde hay una cruz es el área que este test concreto está evaluando. Ahora mirad, os he marcado tres áreas, la silábica y la rima y el fonema, ¿vale? Y ahora mirad, no hay absolutamente ningún test que evalúe todas las áreas, ¿de acuerdo? Hay algunos que evalúan más un tipo de tareas, otros que evalúan más otro, etc. Con lo cual, no hay, que yo conozca o que nosotros conozcamos, no hay un test global de evaluación fonológica. Hay muchas propuestas que trabajan de manera concreta, trabajan áreas concretas. Por tanto, cuando trabajemos, cuando usemos un material de evaluación externo, es importante que sepáis qué está evaluando exactamente y sobre todo, no solo qué está evaluando, sino qué se deja fuera, qué áreas no está evaluando. Porque es probable que nos pueda llevar al equívoco, nos pueda llevar a una conclusión que no es la correcta si no tenemos en cuenta todas las áreas que no está evaluando, ¿vale? Dicho esto, este material, este cuadro imposible, digamos, os lo mandaré en la presentación y podréis analizarlo en detalle.
Dicho esto, os voy a pasar a presentar ahora los que conocemos más o son más conocidos y vamos a intentar entender qué es lo que están evaluando, ¿de acuerdo? La prueba de conciencia fonémica de Jiménez y Ortiz, el PCF, ¿qué es lo que está evaluando? Analiza 4 áreas fonológicas. La síntesis fonémica, el aislamiento del fonema inicial y final de la palabra, la segmentación de palabras en fonema y la omisión de fonema inicial y final de la palabra. Es decir, el PCC analiza principalmente las áreas de conciencia de fonema, pero, por ejemplo, ¿qué se dejaría? Se dejaría todas las mediales. Por ejemplo, no trabajaría sobre modificación medial, no trabajaría dentro de lo que es modificación, no trabajaría adición, es decir, solo omisión de inicial y final. Es decir, se deja también algunas áreas dentro de lo que es conciencia de fonema. ¿Para qué creemos que está indicada esta prueba? Esta prueba, desde nuestro punto de vista, está indicada cuando pensemos que necesitamos ya tener adquirida esta conciencia de fonema y estamos viendo que hay algunos niños que no nos están arrancando en este inicio de la decodificación, ¿de acuerdo? Por tanto, podríamos hablar de primeras etapas de educación primaria. Entonces, podríamos ver si dentro de las habilidades que deberían tener para arrancar esta decodificación está fallando la conciencia fonológica. Esta podría ser una buena prueba para detectar si esta conciencia de fonema falla o no. ¿Para qué no serviría esta prueba? Suponiendo que esta prueba nos marcara que falla la conciencia de fonema, no sabríamos en qué punto debemos empezar el trabajo fonológico. ¿Vale? ¿Vemos la diferencia? PROLEC. El PROLEC lo que mide no es exactamente la conciencia de fonema o fonológica, sino lo que está midiendo es la correspondencia grafía-fonema. Como hablábamos antes en las habilidades de alfabetización emergente, os decía que las habilidades de decodificación son 2, la correspondencia grafía-fonema y la conciencia fonológica. Pues esta prueba evalúa la correspondencia grafía-fonema. Para mí es una prueba complementaria, ¿de acuerdo? Es una prueba complementaria y no es una prueba que nos dé información específica de cómo está el área fonológica, sino que se enfoca en esta correspondencia grafía-fonema. De nuevo, podríamos trabajar las últimas etapas de infantil, siempre que hubiéramos trabajado bien toda la parte de correspondencia grafía-fonema, o primeras etapas de educación primaria cuando estamos, insisto, delante de una dificultad específica en relación a la lectura y no sepamos cuál es el origen. Podríamos evaluar si lo que falla es esta correspondencia grafía-fonema. PECO. PECO lo que está haciendo es evaluar 2 niveles. Aquí no solo evalúa el área de conciencia de fonema, sino que añade también el silábico, es un poco más completa, ¿de acuerdo? Dentro de cada una de estas áreas trabajamos identificación y modificación, no trabajaríamos mezcla, ¿de acuerdo? Nos quedaría la mezcla que queda un poco fuera de este test. Dentro de lo que es la modificación, aquí sí que está trabajando adición y omisión, y sí trabaja iniciales, mediales y finales. PECO es una prueba más completa desde el punto de vista fonológico que la que hemos visto el PCF. ¿De acuerdo? PRELEC. PRELEC no es específicamente una prueba en relación al área fonológico, sino que el objetivo de PRELEC es trabajar de manera global todas las áreas que vamos a necesitar activar para aprender a leer. Por tanto, es una prueba global y es una prueba que intenta medir las áreas de alfabetización emergente que os explicaba al principio, ¿de acuerdo? Por tanto, va a trabajar, a nivel fonológico, va a trabajar la sílaba y el fonema, pero va a trabajar también la familiaridad con el material escrito, va a trabajar hasta qué punto ha habido lectura compartida, etcétera, y va a trabajar también
la aprehensión del sistema de escritura. Es decir, es una prueba bastante global y es una prueba muy pensada para la etapa prelectora, para la etapa de educación infantil. Está pensada, PRELEC, específicamente pensada para detectar posibles dificultades en el aprendizaje de la lectura. Como yo os decía, sin las habilidades de alfabetización emergente, tenemos problemas graves en la adquisición de la lectura. Métodos que no trabajan de manera decidida estas habilidades prelectoras, recomendaría pasar un PRELEC cuando tengamos alguna duda. ¿Por qué? Porque nos puede dar una idea clara de dónde está el gap, de en qué áreas necesitamos más trabajo específico, ¿vale? Entonces, PRELEC, prueba de identificación precoz de posibles dificultades. Esto no quiere decir de posibles... a ver, me seguís diciendo que no me veis, que tenéis dificultades para seguirme. ¿Sí? ¿Os pasa de manera global? Porque si os pasa de manera global, os dejo 2 minutos y me conecto. Vale, vale, vale. Gracias por contestar. Vale, vale. Gracias, gracias. Gracias. Entonces, la persona que me escribe, es que se me ha ido el nombre y ya no soy capaz. La persona que me escribe que tiene dificultades, chequea que no sea tu red, ¿vale? Que si la mayor parte me seguís viendo y escuchando bien, el problema, por tanto, es de la persona o de las personas que no me acaban de ver bien. A ver si podéis conectaros a otra red, a lo mejor si estáis en un móvil, etc. Vale, lo que os decía. Por tanto, PRELEC es un material que os puede interesar cuando en edades tempranas, ¿vale? ¿Qué más? Insisto, PRELEC no me diría, por ejemplo, no está específicamente pensado para detectar una dislexia precoz. Todo y que saldrían las áreas fonológicas, sino que está específicamente pensado para ver en niños de educación infantil, es decir, en prelectores, si tienen las habilidades necesarias para aprender a leer. Por tanto, si todo el trabajo prelector está bien trabajado o no, o está bien adquirido o no, ¿de acuerdo? ¿Vemos la diferencia? Vale, PECFO. PECFO es una de las más conocidas, es una prueba pensada para la etapa de educación infantil y inicio de educación primaria, y está pensada, trabaja, digamos, todas las 2 áreas de conciencia silábica y conciencia de fonema, específicamente. ¿Qué trabaja? Trabaja segmentación, aquí habla de segmentación silábica, identificación de sílaba inicial y final, identificación de sílaba, omisión de sílaba inicial y final, inversión silábica. ¿Qué se deja PECFO? No trabaja mezcla y no trabaja adición y no trabaja las mediales, ¿de acuerdo? También es verdad que está enfocado en las áreas previas, en las áreas de educación infantil. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente en la base de este método está pensado que el proceso de fonológico puede que no esté culminado, ¿de acuerdo? Porque se está dejando algunas áreas sin evaluar. En relación a la conciencia del fonema, ¿qué es lo que trabaja? Identificación del fonema inicial, el fonema final, omisión de fonema inicial y síntesis fonémica. ¿De acuerdo? Ahora os voy a compartir, dicho todo esto, estos son un pequeño, porque como habéis visto hay muchos y en el cuadro que habéis visto incluso podríais encontrar más, ¿de acuerdo? Esto es simplemente un pequeño paseo por algunos de los principales test estandarizados en materia de evaluación fonológica. Como habéis visto, bastante dispares y, como insisto, un poco incompletos, si lo que queremos es una evaluación global, ¿de acuerdo? Como esta evaluación global no existe y nosotros pensamos que esta evaluación global es importantísima, sobre todo, insisto, en métodos globales,
nos parece que poder implementar algún tipo de actividad que no es un test estandarizado, sino que es simplemente una actividad que lo que busca es poder detectar dónde puede haber una dificultad. Es un tipo de actividad. Os voy a presentar una actividad muy concreta, os puede servir de inspiración para poder montar vosotros una, y es una actividad que busca que poder ser trabajada de manera conjunta, no solo con un grupo, con un niño, aunque podríamos trabajarlo con uno, pero está pensada para poder ser trabajada por un grupo. Está pensada para trabajarse de manera lúdica, no en formato test. Es verdad que muchos de que cuando trabajamos a veces un test o una prueba hay un componente emocional importante. En este tipo de actividades buscamos justamente no tener este componente emocional, sino todo lo contrario, que la emoción nos sume, no que no nos reste. Y además lo que buscamos es poder, de un ojo, son 13 actividades, de un ojo, poder tener una idea de por dónde empezar. Luego podríamos investigar un poco más, pero tendríamos una idea global. Nosotros proponemos hacerlo a través de la música, de una canción. Esta es una de ellas. Podéis encontrar cualquier canción, pero tiene que ser una canción con rima. No sé si conocéis la canción Debajo de un botón. Es una canción clásica. Nosotros os la pongo un segundo para que veáis de qué estamos hablando, ¿vale? A ver si funciona. Ay, no funciona. No lo veis, ¿verdad? No lo veis, creo que no lo veis. ¿La habéis visto? ¿Habéis visto la canción? No, no la habéis visto, ¿verdad? Vale, a ver un segundo si puedo hacerlo, un segundito, ¿eh? Darme un minuto que creo que tengo que dejar de compartir pantalla y volveros a compartir pantalla. Uy. Vale. Ahora sí, ¿no? ¿Me veis ahora? ¿La veis? Vale, nos hacemos una idea. La mayoría, como me avisan, todos la conocemos. Estoy de acuerdo. ¿Veis la presentación ahora? No, no veis la presentación. Vale, perdonad. Vale, ahora sí. Ya habéis visto brevísima, ahora sí. Habéis visto brevísimamente la canción, simplemente es una canción clásica que debajo de un botón tontón había un ratón tontón, hay que chiquitín tin tin, ¿vale? Os dejo en la presentación, tendréis el enlace. ¿No veis la presen ahora? Ahora sí, vale. Os dejaré el enlace y podéis buscarla, pero vamos, no es para que la hagáis específicamente con esta canción, ¿eh? No tengo nada con esta canción, sino simplemente porque es un tipo de material que nos funciona bien para, ahora veréis el tipo de actividades. ¿Cuál es la idea? La idea es que nosotros vamos a aprendernos esta canción, vamos a cantar esta canción, conocemos esta canción, tendremos la letra de esta canción escrita en la pizarra, si queréis, para poder acordarnos nosotros, el adulto que hace de guía, todos los juegos, y vamos a jugar. Una vez la hemos escuchado, la hemos cantado y la conocemos. Siempre es un material que deberíamos conocer, ¿de acuerdo? Una de las cosas que van a funcionar bien cuando queremos justamente evaluar, por tanto, saber dónde está el gap en el aprendizaje fonológico, es si el material lo conocemos, nos está ayudando, porque toda esta parte, como os decía, toda esta parte de no saber, de a ver qué pasará, etcétera, la vamos a tener fuera. Todo este filtro emocional, como os decía, que tantas veces juega en contra de los niños, muchas veces en los test estandarizados, buscamos que este filtro emocional juegue a nuestro favor. Por tanto, una canción que conocemos y que hemos cantado y que bailado y lo que haga falta. ¿Qué hacemos cuando queremos evaluar? Primero, ¿qué haríamos? Actividad 1. Les diríamos que vamos a jugar y además no hace falta que hagáis todas las actividades de golpe, ¿vale? Podéis dividir este tipo de juego en varias sesiones. Les vamos a decir que vamos a hacer una serie de juegos con esta canción. Y vamos a hacer primer juego. Evaluaríamos, ¿acordáis el gráfico que hemos puesto? Evaluaríamos la parte de arriba, palabras y frases.
¿El objetivo qué es? El objetivo de este juego o el objetivo que queremos evaluar es entender que el lenguaje está formado por frases con unidades más pequeñas que son las palabras y lo haremos con el movimiento. ¿Qué hacemos? Pondremos la canción, bailaremos libremente y les diremos que cuando escuchen la palabra ratón van a tener que quedarse parados, quietos, o lo que queráis, o tocar la cabeza del vecino, o saltar, o la actividad que queráis. Idea, ver si son capaces de identificar, si tienen el oído, si son capaces de identificar la palabra como un todo, ¿de acuerdo? Segunda área, ahora sí que entraríamos en el área silábica, esto es un área preparatoria. Y este tipo de juegos, si hacéis, por ejemplo, un juego de este estilo para evaluar y lo hacéis en varias sesiones, yo os recomiendo que la primera actividad sea una actividad un poco preparatoria, como puede ser esta, ¿de acuerdo? Para un poco centrarnos en lo que vamos a hacer y prepararnos el oído, ¿vale? La segunda actividad sí que entramos ya en el área silábica. Aquí vamos a hacer, por ejemplo, actividad de análisis silábico. Vamos de nuevo a usar el movimiento y el objetivo es contar sílabas. ¿Qué es lo que haremos? Cantaremos la canción por el aula, ponemos la canción, vamos cantando, pero vamos a tener que separar algunas palabras en sílabas y cada paso que damos va a ser una sílaba. No nos moveremos cuando queramos, no. Solo nos moveremos en aquellas palabras que hemos dicho antes. Y las palabras que os propongo son ratón, martín, chiquitín, calcetín y juguetón. Estas son las palabras. Ratón, 2, martín, 2, chiquitín, 3. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, les vamos a decir previamente, chicos, ahora vamos a estar quietos. Vamos a poner la música. Cuando escuchéis la palabra ratón o la palabra martín, yo os iré avisando. Nos vamos a mover. ¿Pero cómo nos moveremos? Como queramos, no. En el número de sílabas, y les explicamos, deberían saber lo que es una sílaba, si lo que estamos es tratando de evaluarlo. Número de sílabas que tiene la palabra ratón, que tiene la palabra martín, etc. ¿De acuerdo? Otra área fonológica de conteo silábico, una carrera de sílabas. ¿De acuerdo? Asignaremos a cada niño una palabra y van a tener que avanzar un paso cada sílaba, ¿de acuerdo? En palabras más cortas o más largas en función de la sílaba. Siempre palabras que estén dentro de la canción que estamos trabajando. Los podemos dividir en grupos, porque así podemos ver un poco más cómo andan en relación al análisis silábico. Manipulación silábica. De nuevo, escogeremos un párrafo de la canción, cantaremos la canción, pero aquellas palabras que hemos seleccionado, al principio omitiremos la palabra final. Por ejemplo, la propuesta es usar botón, martín, ratón y chiquitín. Y diremos, debajo de un bo, ton, ton, el señor mar, tin, tin, había un ra, ton, ton, muy chiqui, tin, tin. Nos ayuda mucho esta canción, ¿por qué? Porque nos está dando muchas pistas, ¿de acuerdo? Y después lo haremos al revés, omitiremos la inicial y esta es más difícil. Haremos debajo del ton, ton, del señor Tintín, había un tontón muy chiqui, y Tintín, ¿de acuerdo? Otra actividad, entonces, del área silábica. Manipulación silábica, vamos a seguir trabajando manipulación silábica, usaremos las mismas palabras que hemos usado en el anterior, y ahora lo que vamos a hacer es inventar palabras. Añadiremos una sílaba al final y vamos a inventar qué es. Cada uno aquí sí que va a tener que inventar qué es, pensar en su cabeza y va a tener que dibujarla. Va a tener que decir, esta palabra, vamos a dejar un tiempo y vamos a decir, vale, palabra botón, vas a tener que añadir una sílaba al final de este botón. Vamos a tener que añadir una sílaba. Ellos van a inventar y van a hacer un dibujo y luego lo van a compartir con el resto. Y luego haríamos, en otro día podríamos hacer lo mismo, pero inicial. Ahora sí que trabajaríamos el área de rima. Aprender a identificar rimas. Esta canción es una canción basada en la rima. Entonces vamos a explicar qué es la rima, vamos a cantar la canción.
Cada vez que oramos y ahora cada vez que oigamos una rima vamos a dar palmadas. Por tanto, chiquitín, tin, botón, ton, etc. ¿Vale? Por tanto, esta es una actividad bastante fácil con esta canción, digamos, ¿no? Generación de rima. Aquí ya os he dicho que esta es un área compleja. Vamos a cambiar algunas palabras y tendremos que buscar las rimas, ¿de acuerdo? Después nos dividiremos en dos grupos y un grupo inventará las palabras y el otro dirá la rima y después lo haremos al revés. Debajo de un sillón y entonces aquí tenemos que inventar una palabra que no sea la que propone la canción. Del señor Marc Fermín y vamos a decir otra, de avión tiburón, etcétera, etcétera. Vamos a tener que inventar un poco la letra de esta canción. También nos proponemos que delante de un juego de estos, que lo que nosotros estamos buscando es evaluar el nivel y detectar dificultades, también os propongo que hagáis pequeñas divisiones dentro del grupo para poder dar oportunidad de hacer una observación más adecuada, digamos. Insisto, este tipo de actividad es una actividad global, es una actividad que os puede dar una pequeña mirada, digamos, un pequeño feeling, ¿vale? En esta materia. No es una actividad reglada, sino es una actividad al revés que busca desde este aprendizaje más lúdico, este aprendizaje justamente trabajar también esta evaluación. Por último, análisis de fonema. Vamos a trabajar mezcla o síntesis. Vamos a decir una palabra de estas que ahora sí, sin música, sin canción, pero una palabra que ellos ya conocen de toda la canción y vamos a decir, por ejemplo, voy a decir la palabra, vamos a escoger, normalmente la idea es que escojáis más o menos siempre las mismas palabras, porque así es mucho más fácil también. Vamos a decir la palabra ratón y vamos a decir, vale, os voy a decir una palabra, me tenéis que decir cuál es. R, a, t, o, y os dirán ratón, etc. Mezcla de nueva, ahora sí, segmentación, está mal puesto, perdón. Segmentación, es decir, ellos van a tener que decir, yo les voy a dar una palabra y ellos van a tener que segmentarla y el resto la van a tener que adivinar. Vamos a seleccionar unos cuantos. La idea es que podáis seleccionar aquellos que veáis que quizás tengáis alguna duda, no aquellos que ya tenéis la certeza de que no van a ser capaces de hacerlo, pero aquellos que tengamos duda que podrían hacerlo, hacerlo. ¿No es esa diapositiva? Vale, modificación, pues exactamente lo mismo. Os enseñaré un dibujo y a la de 3 vamos a decir un sonido menos de esta palabra. Imaginar que yo enseño el ratón y entonces van a tener que decir ratón, sin la N, ¿de acuerdo? Y ahora más difícil todavía, os voy a enseñar otro dibujo y vamos a guardar silencio en el primer sonido. Enseño ratón y os van a hacer atón, ¿vale? Bueno, y esto es exactamente lo mismo en la adición y la supresión. En cualquier caso, este tipo de actividades es una actividad que lo que buscaba es justamente tener una idea global de cómo está el nivel y creo que sí que son muy interesantes cuando no hemos hecho un trabajo sistémico en materia de conciencia fonológica desde el inicio. Si no ha habido un trabajo sistémico, es decir, si no hemos trabajado todas estas áreas, si no hemos trabajado como mínimo 15 minutos al día, etcétera, etcétera, este tipo de actividades nos pueden dar una idea de si hay que intensificar o no algún área de manera global y si en concreto veis que puede haber algunos niños que quizá no estaría de más seguir investigando por si puede haber una falta de este tipo de habilidades, ¿de acuerdo? Hasta aquí mi presentación. Estaba mirando el tiempo. Bien, lo he hecho bien. No me he pasado demasiado, solo 3 minutos, así que muy bien. Así que, nada, simplemente dejarme explicar
que este material forma parte de un curso que se llama Curso de Habilidades Prelectoras, que es un curso que trabajamos de manera muy decidida la conciencia fonológica, la correspondencia grafía-fonema y las habilidades de desarrollo del lenguaje. Es un curso que tiene 10 semanas de duración, que trabajamos a 2 niveles, trabajamos a nivel webinar, como ahora, en el que nos encontramos en un espacio semanalmente para compartir actividades y contenido, y trabajamos también en plataforma de formación en la que están materiales y vídeos, etc. Entonces, si a alguien le interesa, os dejo el enlace de este curso. Empezamos el día creo que hay un error, me han avisado hoy, pero en principio empezamos el día 8 de junio, ¿de acuerdo? Os voy a compartir también, dejadme un segundo que os comparto pantalla y os enseño, y os comparto también, os dejaré, este es el curso, aquí encontráis toda la información. Os voy a dejar el enlace en el chat, por si hay esto. A ver. Por si a alguien le interesa, Os voy a dejar también, os voy a enseñar la ruta para que podáis acceder. Antes os decía que tenemos mucho material. Ay, ¿por qué no puedo? A ver, esto no lo quiero aquí. Ay, perdonad, que por algún motivo. Vale, podéis ir a esta opción de aquí, que es el blog, y tenemos muchísimo material publicado en relación a la conciencia fonológica, etcétera, etcétera. Y creo que probablemente también y acerca del proceso de aprendizaje de la lectura. Os lo dejo por si queréis echarle un ojo. Os recomiendo mucho, si tenéis Pinterest, que accedáis a nuestras carpetas de Pinterest, básicamente porque aparte de nuestro material encontraréis material de otras personas que nos resulta de interés y además lo encontraréis ordenado. Para mí que el orden es oro puro en los tiempos que corren, que tenemos tanta información tanta información a veces cuando alguien nos da orden o nos ayuda a ordenar, bueno, a mí personalmente me ayuda mucho, así que yo os comparto el enlace directo a la carpeta de conciencia fonológica, si soy capaz de encontrarla, porque ahora no la encuentro. Ah, aquí la tengo, ¿vale? Aquí veréis que está toda la información, que hay mucha información y está ordenada. Y no solo es nuestra, sino cosas que nos gustan. ¿Qué más os puedo compartir? Pues por mi parte, os dejo por aquí también en el chat mi correo. Antes lo he dicho, pero lo he dicho como muy rápido. No sé si ha quedado, lo dejo para que quede por escrito. Y me voy ahora sí a las preguntas y respuestas. Recordad, si tenéis una pregunta, estaré encantada de contestarlas, pero necesito que me las pongáis en la opción preguntas y respuestas. Venga, al lío, sí, todo bien. Vale, Fernanda, métodos globales, ¿con qué objetivos? Lectoescritura o desarrollo del lenguaje. Cuando yo me refería, Fernanda, a los métodos globales, me refería a métodos de aprendizaje de la lectura, no hablaba de desarrollo del lenguaje. El audio tiene muchas interrupciones. Hola. Venga. Dado que la conciencia silábica se trabaja antes que la fonética en un juego de conciencia fonológica como el veo, ¿sería recomendable empezar por veo, empieza por ga, empiece por g? Bárbara, en 3 años, en un aula de 3 años, en la que no ha habido un trabajo fonológico previo, veo una cosita que empieza por g, es un juego dificilísimo. Entonces, nosotros nuestra recomendación, si os sirve de algo, de cómo dividir en las distintas etapas, en una etapa, en un aula de 3-4 años, nosotros nos enfocaríamos en las áreas preparatorias, nos enfocaríamos en la conciencia silábica y nos enfocaríamos en rima. En un aula 4-5 seguiríamos rima identificación. Seguiríamos trabajando rima,
trabajaríamos rima, creación y empezaríamos a trabajar conciencia de fonema. Y en un aula 5 o 6 acabaríamos de trabajar todas las aulas de fonema e introduciríamos correspondencia, grafía, fonema. No lo haríamos antes. Sé que en la mayor parte de sitios esto no tiene ningún sentido porque tienen 3 años, les damos un lápiz y les hacemos escribir su nombre. Soy consciente. Pero yo estoy hablando de lo que creo que tiene sentido. Estas pruebas que nos estás enviando serían más para los profesionales de origen lenguaje, que son los que administran los test. Para el profesorado infantil sería complicado la administración de estas pruebas para encontrar el momento de la evaluación y otros aspectos. ¿A ti qué te parece? Vale. No son las pruebas que os he mandado, las pruebas que os he compartido, se podrían hacer, es decir, a ver, las pruebas que os he compartido, desde mi punto de vista, no son pruebas para hacer de manera global a todo el alumnado. Entonces, en este sentido, no tendría sentido hacerlo en aula. La última prueba, la última idea que os he compartido, sí que creo que es una prueba una manera de evaluación pensada para el aula, ¿de acuerdo? Entonces, de todos ellos, creo que probablemente quien puede dar la alarma de, ojo, aquí puede haber algo, es el docente de aula, sin ninguna duda. Y lo que os estoy proponiendo es esta identificación precoz para que luego se pudieran administrar estos tests, en el caso necesario, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de infantil, desde mi punto de vista, si estamos hablando solo de ecuación infantil, el que me parece más completo, porque no solo evalúa fonología, sino que evalúa o tiene en cuenta el resto de áreas de alfabetización emergente, es PRELEC. ¿Me veis bien? ¿Me escucháis bien? ¿Se detiene un poco? ¿Podríamos diagnosticar una dislexia en infantil? Sí, podríamos diagnosticar una dislexia en infantil, sí. Pero yo no estoy hablando, hoy no estaba hablando de todas estas pruebas que he comentado hoy, no son para diagnosticar dislexia, son para diagnosticar una falta de habilidades fonológicas. Una dislexia da falta de habilidades fonológicas, pero todos los niños que tienen falta de habilidades fonológicas, no todos tienen dislexia. Simplemente estamos hablando de que un 35% sin un trabajo sistémico en materia fonológica no la adquieren. Con lo cual hay un porcentaje importantísimo de niños que no tienen estas habilidades fonológicas y no tienen una dislexia, ¿de acuerdo? Es decir, no estamos hablando, estas no son pruebas para detectar una dislexia. Sigo. ¿Qué pasa o cómo trabajas cuando no son capaces de identificar una palabra en la canción? Vale, si no son capaces de identificar una palabra en la canción, entonces esta es un área que hay que trabajar de manera explícita. Es decir, no pasa nada. En el tipo de actividades que yo os he presentado hoy, la idea no es que pase algo, sino la idea es de identificar qué áreas no están bien trabajadas. Entonces, si no son capaces de identificar una palabra en una canción, las áreas previas a la conciencia fonológica, que son escucha activa y frases y palabras, deben trabajarse de manera decidida y, por tanto, no pasa nada. Simplemente que trabajaríamos de manera explícita con actividades concretas este tipo de actividades. Si no soy capaz de identificar, porque si no he entrenado el oído para escuchar cómo se construyen, etcétera, etcétera, pues el resto de actividades probablemente me vayan a costar más. Entonces hay que hacer un trabajo explícito. Vale, nos recomiendan las canciones de un material que se llama El Conejo Lector Primeros Pasos. Dice que les encantan, así que si alguien quiere tomar nota, ya tenéis otra referencia. Las propuestas de evaluación están dirigidas a niños de qué edad. Más o menos he ido diciendo las edades en cada una de ellas, ¿de acuerdo? Están dirigidas a prelectores y a niños de manera global y a niños que inician el proceso lector. Otra cosa es que es decir, ¿qué es lo que nos ocurre? Si nosotros no tenemos
¿vale? Si nosotros no tenemos... Antes alguien he leído, aquí, Lucia, alguien he leído por el chat, que por qué la conciencia fonológica es tan importante. Es un poco tarde para explicar todo este tema y si queréis otro día montamos otra y solo hablamos de esto. Pero, mirad, nosotros, nuestro sistema neurológico para aprender, para leer, lo primero que hace es normalizar la palabra y descomponer esta palabra, ¿vale? Es decir, no leemos la palabra como un todo, sino lo primero que hacemos cuando entra la información en nuestro sistema, en el sistema visual, es descomponer la palabra a dos niveles, morfológica y fonológicamente, es decir, morfemas, sílabas y fonemas. Generamos un árbol jerárquico, ¿de acuerdo? Esta información la mandamos a un área de conexión que se llama la caja de las letras y esta información y la caja de las letras envía esta información a las redes de lenguaje que el objetivo que tienen ¿cuál es? Componer la palabra para acceder a la significación, ¿de acuerdo? Hay dos tipos de redes. Una es la red léxica, es decir, la que compone primero la palabra, accede a la significación y luego a la producción fonológica. Y luego está la red fonológica, que es la que compone la palabra fonológicamente, accede a la producción fonológica y, por último, accede a la significación, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre cuando aprendemos a leer? Aprender a leer implica un primer dato, que es que no estamos genéticamente preparados para la lectura. ¿Y esto qué quiere decir? Que para leer necesitamos que un área de nuestro cerebro se recicle. Y, por tanto, es un proceso largo y es un proceso de reciclaje neurológico y largo y costoso. Y cuando aprendemos a leer, esta área que se recicla, que es la caja de las letras, esa área de conectividad, solo leemos, activamos una única red, que es la red fonológica. Ahora imaginaros si la gran herramienta para aprender a leer es la ruta fonológica, ahora imaginaros que no enseñamos fonología. Bueno, muy bien, estupendo. Es como si me explican cómo hay que ir en coche, pero me dan un coche sin ruedas. Bueno, oye, a lo mejor empujando y en bajada consigo moverlo, pero ¿qué necesito? Las ruedas. Pues esto es exactamente lo que es la conciencia fonológica. Son las ruedas para que el coche pueda rodar. Punto. Entonces, si no enseñamos fonología, pues algunos niños de manera natural evidentemente la adquieren, pero muchos de ellos, y estoy hablando de más de un 25%, más de 1 entre 4, y esos son muchos niños, no la adquieren. Estos niños que no la adquieren de manera directa se van a confrontar de manera constante con experiencias negativas alrededor de la lectura. Y ahora ya os pregunto, si yo no he tenido, imaginaros que estos niños, porque el mundo es como es, cada vez tenemos menos experiencias previas con la lectura. Además, me confronto en el proceso del inicio lector constantemente con experiencias negativas. ¿Cómo queréis que sean buenos lectores? ¿Cómo queréis que tengan buena comprensión lectora? Ayer hablábamos de fomento lector y hablamos de la enorme importancia del fomento lector para la futura, no solo para los futuros lectores, sino para la futura comprensión lectora. Por tanto, la fonología es clave. Los métodos globales no son métodos analíticos. Un día hablaremos, si queréis, de metodología. ¿Hay alguna webinar? A ver si os la encuentro. A ver, os paso grabación, si queréis, de una webinar sobre metodologías de aprendizaje de la lectura y hablamos sobre los métodos globales. Y os animo mucho a que la leáis. Y no hay que leer nada, perdón. Os animo mucho a que la veáis y luego, si tenéis dudas, me escribís. ¿Vale? Ya no digo nada más alrededor de esto, pero importantísima la conciencia fonológica y lamentablemente la gran olvidada en los últimos muchísimos años, digamos. A ver, un segundo, que os estoy buscando esto porque creo que os va a gustar. A ver, es que este ordenador ahora mismo... A ver si lo consigo. Os dejo también por el chat, fomento lector. Esperad, un segundo. Vale, ya lo tengo. ¡Ay, no! No lo tengo, perdonad. Bueno, pero os lo pongo aquí.
Vale, no lo encuentro ahora de manera rápida y no os quiero tampoco, no me quiero extender en este tema, pero si entráis en el blog y buscáis, os puedo dejar, a ver si encuentro Vale, mientras voy buscando, sigo. La edad ya lo he dicho. Espera. Vale, sigo. Buen día, ¿cómo podemos tener acceso a las diapositivas? Vale. En relación a las diapositivas, yo os las voy a mandar, os voy a mandar un enlace y allí podéis vosotros descargaros, es un SlideShare y os podéis descargar la información. Os dejo en el chat un enlace sobre el tema de los métodos globales. Vale. Vale, tengo un chico de 6 años en sistema Montessori y atribuyo que por eso... Vale. Gilda hace una pregunta súper interesante acerca del método Montessori. Dice que separa muy bien fonemas de cada palabra y que utiliza el alfabeto móvil. El método Montessori es un método analítico, no es un método global, ¿de acuerdo? Es un método que trabaja muy bien fomento lector, pero eso no quiere decir que sea global, sino que es totalmente analítico. Trabaja muy bien los fonemas porque el método Montessori trabaja y se enfoca en el fonema. La sílaba no la trabaja, por eso le cuesta. Entonces, trabaja la rima y se deja la sílaba. Trabaja la sílaba a través de la rima. Verás que todo el proceso Montessori está muy enfocado al fonema y si no ves que tenga problemas con el fonema, puede ser que los tenga, ojo, y estemos corriendo mucho y por eso presenta problemas en sílaba. Si ves que presenta problemas, que empieza a presentar o que quizá hay algún problema en el fonema, yo sí tiraría para atrás y me enfocaría otra vez en la rima. Montessori trabaja dos áreas, la rima y la conciencia de fonema. ¿Por qué no trabaja la sílaba? Porque se enfoca tanto en la rima y pensar que para que dos palabras rimen o no, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Que la sílaba final sea la misma. Entonces piensa que si se enfocan mucho sobre la rima, trabajará la sílaba de manera colateral, digamos. Entonces, yo no me preocuparía, yo no volvería para atrás como me preguntas. Yo seguiría aquí, pero seguiría observando los siguientes pasos. Sabes que si ya utiliza el alfabeto móvil y funciona bien con el alfabeto móvil y ha empezado la escritura a través del alfabeto móvil y la lectura a través del alfabeto móvil, yo no le daría mayor importancia. Pero puede ser que se encalle un poco en este alfabeto móvil, ves observando. Supongo que ya las guías del core ya te irán diciendo. Totalmente igual en alumnado con síndrome de Down, sí. Vale, Silvia, hiciste el curso de fonología lúdica complementario 100% a este. El curso de fonología lúdica es un curso que busca transmitir actividades, simplemente actividades muy lúdicas para trabajar todas las áreas fonológicas. Este es un curso que da una parte de teoría, una parte de actividades ordenadas y además añade la parte de correspondencia, grafía, fonema y aparte añade toda la parte del lenguaje que no se ve en fonología lúdica. Fonología lúdica es un curso muy de actividad y muy enfocado. Este es un curso mucho más amplio en el que hay una parte de teoría y una parte de práctica. Y además hay las webinars, etc. Es súper complementario. Cuando llegan a consulta niños y niñas de 7-8 con dificultades de lectura, es importante evaluar la conciencia fonológica. No es importante, es básico evaluar la conciencia fonológica. Sí, totalmente. Así no tengo más que añadir. Esta respuesta va para Marta. Lucy, buenas tardes. Tengo un alumno con discapacidad auditiva. ¿Cómo trabajo la conciencia fonológica? Vale, hay materiales que se pueden usar, escríbeme, y hay algún tipo de material que se puede usar que está pensado para personas que tienen esta discapacidad auditiva
para trabajar todas las áreas fonológicas. Si me escribes, te paso alguna referencia. Patricia, ¿los niños deben conocer antes los sonidos de los fonemas para hacer la división fonémica? Entiendo que te estás enfocando. No, mira, los sonidos de los fonemas, creo que más que la pregunta me estás diciendo si tienen que conocer que la A suena A y la B suena B, etcétera, etcétera. No, estamos hablando de que para ser capaces de hacer la segmentación fonémica, lo primero que habría que trabajar es la mezcla. No hay que trabajar uno a uno los fonemas, ¿de acuerdo? Porque hasta ahora, hasta toda la mezcla, no vamos a presentar las letras. Hasta el momento en que ellos tienen toda el área fonológica de identificación inicial, no presentaríamos la grafía, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no los presentamos uno a uno, sino que les llevamos la atención al sonido. Por ejemplo, yo voy a decir la palabra lápiz. L, A, P, I, S. Yo estoy llevando la atención al fonema. No es que le digo L y se escribe así. Esto es correspondencia a grafía fonema y esto es mucho más efectivo de trabajar cuando ya tenemos una buena concepción, cuando el oído ya lo tenemos. Entonces el oído ya lo tenemos y ahora nos podemos enfocar en la grafía. No sé si he contestado. ¿Cómo trabajaríamos con niños extranjeros? Con niños extranjeros trabajaríamos en las que entiendo que no haya un lenguaje, en que haya problemas con el lenguaje. Primero nos enfocaríamos en el área del lenguaje, sin ninguna duda. Vale, he dicho que estaría 15 minutos y llevo casi 25. Entonces quedan un montón de preguntas, por contestar. Vale, no era para ver si podía juntar grupos de preguntas para contestar una última. Nada, me preguntáis mucho por el tema de los métodos globales y los métodos fonémicos o analíticos. Creo que he contestado esta pregunta. Alguien me pide si recomendaría métodos analíticos. La respuesta es rotundamente sí. Si os interesa este tema, os remito a consultar el blog, que tenemos muchísima información publicada, o a leer los estudios de Stanislas Dehaene, que creo que dan mucha luz, ¿no? Hay un libro muy interesante para entender bien cómo funciona esto cuando leemos, que se llama El cerebro lector. Es un libro, Stanislas Dehaene, si no lo conocéis, es un neurólogo especializado en procesos de aprendizaje, o sea, cómo funciona en procesos de aprendizaje, y en concreto estudia mucho la lectura, qué es lo que ocurre en nuestro cerebro cuando leemos y qué es lo que ocurre en nuestro cerebro cuando aprendemos a leer, que no es lo mismo. Y creo que si os interesa este tema y tenéis dudas con los métodos globales, creo que la información, como siempre yo digo, la información es poder y deberíais buscarlo o leerlo. No es un libro fácil porque es un libro técnico al final y yo, por ejemplo, yo no soy neuróloga y por tanto, pero con un poco de perseverancia, digamos, se lee bien. Así que os animo a aquellos que tenéis muchas dudas con el tema de los métodos a que leáis y luego, si queréis, me escribís y lo hablamos. Cualquier otra duda que yo no haya contestado, no dudéis en escribirme a maria@cuentosparacrecer.org. Y nada, simplemente daros las gracias por haber venido a esta sesión de hoy, y si alguien se anima al curso os recibimos con los brazos abiertos, y si alguien se anima a venir a otra de las sesiones de la semana que viene, pues ahí estaremos. Sí, puedo repetir el título, os lo escribo de hecho, ¿vale? En el chat. El libro se llama El cerebro lector y es de Stanislas Dehaene. ¿Vale? Sí, os vuelvo a escribir mi correo. Ahí va. Ay, que no lo he escrito bien. Pues espero que os haya gustado este ratito que hemos compartido. Para mí un súper placer, como siempre.
Damos por finalizadas los webinars de esta semana y los que os apetezca la semana que viene más y mejor, que dicen. Un beso y cuidaros mucho. Hasta pronto.